amigos y queridos hermanos, nuevamente nos reunimos en un nuevo estudio de la escuela sabática de este trimestre, cuyo título del libro es El Evangelio de Marcos. Y qué más que nos acompaña en esta noche de sábado, nuestro hermano Moisés Valdivieso. ¿Cómo estás, Moisés? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Buenas noches también a nuestro público que nos está siguiendo, ¿no?, a través de nuestra página de YouTube. Estamos invitándolos también para que se puedan suscribir al canal de Redención, para que puedan seguir y hacer también el repaso junto con nosotros de la escuela sabática, ¿no? Como decía Javier al inicio, estamos empezando un nuevo trimestre, el tercer trimestre de este año 2024, y la lección de hoy tiene un título bastante interesante, ¿no? El comienzo del Evangelio, ¿no? Antes de iniciar con la lección de escuela sabática, Javier, vamos a hacer una oración con nuestros amigos que nos están observando para poder abrir la palabra de Dios, ¿no? Y ver qué es lo que Dios quiere que aprendamos en esta lección. Ok, los invito a que podamos inclinar nuestro rostro. Nuestro Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias porque cada día, Señor, quieres enseñarnos más acerca de tu palabra, ante todo más acerca de nuestro Señor Jesucristo. Realmente el libro que vamos a leer este trimestre es de grande bendición para poder aprender mucho más acerca de lo que nuestro Salvador hizo aquí en la tierra por cada uno de nosotros. Pedimos que nos des entendimiento y discernimiento y también a aquellos que se están conectando. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Como decías hace un momento, Moisés, ¿no? El título de esta lección, de este trimestre, tiene que ver con el comienzo del Evangelio, ¿no? Muchas veces decimos, no, todo tiene un comienzo. Así es, ¿no? Y así después tiene un final, pero vamos primero por el comienzo, ¿no? Vamos a ver qué nos dice el versículo de memoria de esta semana. Y eso lo encontramos en Marcos 1, 14 y 15. ¿Qué nos dice Moisés el texto? Bien, la palabra dice lo siguiente, ¿no? Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Ok, un texto muy interesante que nos habla del inicio, yo me imagino, ¿no?, del ministerio de Jesús. Así que lo está hablando en este caso el Evangelio de Marcos. A pesar, dice el escritor, que el autor del Evangelio de Marcos nunca da su nombre en el texto. La tradición de la iglesia primitiva indica que su trato de Juan Marcos, un compañero ocasional en el viaje de Pablo y Pedro. Y eso es lo que vamos a ver en el transcurso de esta semana, ¿no?, sobre tanto lo que es el Evangelio de Jesús, en este caso el Evangelio de Marcos, que habla de Jesús, y también lo que encierra, lo que él hizo, y también los que están siendo partícipes en las lecciones de esta semana. Es más, ¿no?, conocer un poco más de este personaje, ¿no? Porque no hay una descripción amplia de quién fue Marcos, ¿no? Pero hay referencias bíblicas que nos hablan incluso de otro nombre, ¿no?, que se lo conoce también como Juan Marcos. Todos lo conocemos como Marcos, pero aquí también se lo menciona, ¿no?, como Juan Marcos, que trabajó con Pablo, estuvo un poco decepcionado, después Bernabé hizo equipo con Bernabé. Así que vamos a ver qué fue lo que sucedió con este personaje, ¿no? Así es, ¿no? Y para ir cerrando este pequeño preámbulo, ¿no?, nos dice que aprender de Marcos, del Evangelio, ¿no?, dice a la luz de las Escrituras. No nos manda a libros de historia, nada de esto, ¿no? A la luz de la palabra de Dios es lo que vamos a leer durante este trimestre. Además dice que vamos a aprender sobre fracasos iniciales, pero también hay posterior a recuperaciones, ¿no? En este caso, como decía hace un momento, de Marcos, ¿no? Y vamos también a observar el viaje misionero de Pablo, también en este caso de Juan Marcos, su viaje inicial, así mismo como su fracaso y finalmente su restauración. Eso es lo que vamos a tratar de observar durante este estudio de esta semana que ha pasado, y vamos a poderlo hacer en el mínimo tiempo, ¿no?, posible. Ahora, los quiero que me acompañen todos los que están conectados en este momento, y también Moisés, que vamos a abrir el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 12, ¿no? Y vamos a ver con la primera interrogante que nos dice, ¿cómo se lo presenta aquí a Marcos en el libro de Hechos? ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios lo siguiente: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando.
La interrogante nos dice, ¿cómo se lo presenta aquí a Marcos, ¿no? En este libro de Hechos, ¿no? Según el relato, se lo presenta como el hijo de María, ¿no? El hijo de Sí, María. y es un personaje que es bastante misionero, ¿no? Porque dice que incluso está en la casa de su madre, ¿no? De su madre María estaban recibiendo a personas y hablando del Evangelio, ¿no? Ajá, y recuerda que nos dice, el texto dice que en la casa, ¿no? Se reunían ahí para orar. Ujú, así Más que es. todo para ese tiempo. Me imagino que después de la muerte de Jesús la gente estaba bastante asustada, ¿no? Y se reunían en las casas más que todo para estar en oración, pedir fuerzas en aquellos tiempos, ¿no? En De lo que había aquellos momentos pasado, ¿no? difíciles que estaban pasando, así es. Y el escritor también nos indica en el versículo 12, ¿no? De que realmente el libro de Juan, el libro de Marcos, perdón, dice, no se le da quién es el escritor en sí, ¿no? O sea, probable, dice, que el autor sea Marcos, ¿no? No se lo da, digamos, por escrito si es el autor o no es el autor. Ajá, pero dice la palabra de Dios, ¿no? Que él fue el que lo escribió, ¿no? Marcos. Y se relaciona con este nombre que estamos estudiando ahora, ¿no? Con Juan Marcos, que fue el que, como decíamos al principio, ¿no? Que estuvo acompañando a Pablo en el viaje misionero. ¿Y por qué razón decía aquí, ¿no? El estudio de este día, ¿no? ¿Por qué razón se lo considera como un misionero fracasado? Porque aparentemente dice que Pablo no vio en él tal vez las virtudes, las aptitudes, ¿no? Que debería tener un misionero, una persona que va a predicar el Evangelio. Porque Pablo, él había perseguido a los cristianos, él sabía lo que los cristianos sufrían, ¿no? Y tal vez veía Claro. en Marcos que era una persona, un hombre que no tenía ese tipo de vida, de sufrimiento, ¿no? Y él pensó tal vez, bueno, Juan Marcos no va a aguantar el trote, ¿no? No va a aguantar el galope. Así que él, para Pablo, ¿no? Él pensó que era un misionero fracasado, que no iba a dar para lo que él no, lo necesitaba en ese momento, para su viaje misionero. Exactamente, ¿no? De lo que habla el estudio de este día, ante todo. Pero es bueno cuando lo vemos a la luz de la palabra de Dios y también a la luz de los testimonios. Ujú. La sierva de Dios, Helen White, ella nos indica que Marcos dice, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló por un tiempo en su propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor, ¿no? Mira, ¿no? El temor, el dejar tal vez la comodidad o ver las implicaciones, las pruebas que iba a pasar, me imagino que se desalentó y hacemos a un lado, ¿no? El viaje misionero. Y eso no solamente le pasa a Juan Marcos, ¿verdad? También nos pasa a cada uno de nosotros. Cuando nos ponen o nos dicen, ¿sabe qué? Tienes que aceptar a Jesús, entregar tu vida a Jesús y de ahora en adelante, ¿no? No vas a tener una vida tranquila, una vida fácil, va a ser una vida complicada, una vida difícil. ¿Por qué razón? Porque vas a tener que aguantar tal vez las burlas de tus amigos, en tu lugar de trabajo, en tu hogar con tu familia, ¿verdad? Son cosas que a veces nos retienen, tal vez la decisión de entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Y a veces nos pasa lo que le pasó a Juan Marcos, ¿no? No vemos ese momento de entregarnos. ¿Por qué? Por ese temor de que el qué dirán, por el qué van a decir de nosotros, ¿no? Eso le pasaba a Juan Marcos, tal vez no estaba entregado de corazón y por eso Pablo lo rechazó en ese momento, ¿no? Y algo más añade la escritora, dice, no acostumbrado a las penurias. Mira, una cosa interesante, ¿no? Ujú. No acostumbrados a la penuria, se desalentó por los peligros y las privaciones del camino. En resumen, dice, las cosas simplemente se tornaron demasiado duras para él y quiso irse. Realmente no acostumbrado a las dificultades, a los problemas, a estar cómodo, ¿no? Realmente yo creo que eso es lo que a lo mejor vio Pablo, ¿no? Jugó favorablemente, ¿no? Así es. Viéndole a un joven, me imagino Sin experiencia. inexperto, Exacto. ¿ya? Pero muy contrario, ¿no? Que dice que Bernabé, por otro lado, se inclinaba a excusarlo por su inexperiencia. Ujú. O sea, muchas veces no vemos eso. Y algo más también la Biblia registra, ¿no? Que Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Ah, sí. Y tenía confianza, ¿no? Porque conocía a sus sobrinos desde pequeño. Él sabía lo que era su sobrino, ¿no? Y lo quería llevar también para que viva la experiencia de ser un cristiano verdadero. Así es, amén. Y termino con esto, en esta parte de lo que dice la sierva de Dios. Dice, cada uno de los que profesan el nombre de Cristo deben trabajar ferviente y desinteresadamente, dispuesto a defender los principios de justicia. O sea, ¿estamos dispuestos a trabajar por Cristo?
podríamos decir esa es la pregunta, ¿no? Si estamos dispuestos a entregarlo todo por el Señor. Si el Señor entregó todo, ¿por qué no estar dispuesto cada uno de nosotros? Así lo hizo Pablo, ¿no? Así Pablo desechó todo por seguir aprendiendo más de Cristo. Y hay una pregunta interesante que al concluir la lección de este día, ¿verdad? Dice aquí lo siguiente, ¿no? ¿Quién no sabe, por experiencia, lo que significa retroceder ante algo o incluso fracasar rotundamente, sobre todo en cuestiones espirituales o que tienen que ver con la senda cristiana? Y eso les pasa, ¿verdad? O nos ha pasado a nosotros. Y le puede pasar a cualquiera de las personas que nos está observando a través de las pantallas, ¿no? Que hemos fracasado en nuestra vida como cristianos. Hemos renegado el nombre de Dios, ¿verdad? Hemos dudado de Dios. Pero eso no nos impide, ¿verdad?, que volvamos nuevamente a buscar a Cristo. Porque Cristo nos da nuevas oportunidades, ¿no? Y es lo que sucede con este joven, ¿no? Porque era un joven todavía, Juan Marcos. Dios le dio una nueva oportunidad. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios sobre esto también, ¿no? Bueno, es así, eso es lo que el enemigo quiere, ¿no? Que al momento de enfrentar desafíos, tentaciones, debilidades, el enemigo quiere que no retomemos nuevamente nuestra vida espiritual. Que nos quedemos fracasados allí. Claro, así es. que quiere que quedamos fracasados, pero por otro lado, ¿no? Aunque caigamos, nuestro Señor Jesús siempre está dispuesto a levantarnos. Está con su mano extendida para sacarnos de aquel lodo cenagoso, dice la palabra de Dios, ¿no?, en el libro de Salmos. Pero lo importante aquí es, Moisés, ¿no? Es la decisión de nosotros. Si nosotros queremos dejarnos que el Señor nos levante, ¿no? Así es. Exactamente, ¿no? Ahora vamos a ver, como hacíamos hace un momento, ¿no? Hubo un rechazo de parte de Pablo al momento de ver a un joven inexperto, pero recordemos que Dios es Dios de oportunidades. Veamos qué dice el libro de Hechos 15, 36 al 39. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería, dice, que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron, el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Ahora, el escritor aquí nos hace una pregunta interesante, ¿no? ¿Por qué rechazó Pablo a Juan Marcos y por qué Bernabé le dio una segunda oportunidad? Creo que vamos a profundizar un poquito más porque en este caso Pablo rechaza a Juan Marcos, ¿no? Veamos o compartimos también nosotros la respuesta en este momento. Dice que Pablo se opuso a esto, no le parecía bien llevar consigo a uno que durante su primer viaje misionero lo había abandonado en tiempos de necesidad. Por eso digo, Pablo no vio en Juan Marcos ese temple, ¿no?, para ser un misionero, y lo desechó, ¿no? Le dijo: sabes que la verdad tú no puedes, no vas a aguantar el trote, no vas a poder con lo que vamos a hacer adelante, así que muchas gracias por tu voluntad, ¿no? Porque me imagino que Juan Marcos se quiso ir, pero le dijo: no, sabes que no vas a aguantar, así que quédate nomás. Y lo que dice la sierva de Dios es algo interesante, Moisés, y para toda nuestra audiencia que nos están conectando en este momento. Dice que no estaba inclinado a excusar la debilidad manifestada por Marcos al abandonar la obra en procura de la seguridad y las comodidades de su hogar. Dice, recalcaba que uno con tan poca fibra era innato para un trabajo que requería paciencia, abnegación, valor, devoción, fe, disposición a sacrificar si fuera necesario hasta la propia vida. Pero imagínate, Pablo, por decir el ejemplo de Pablo, no, él no escatimó nada. Y creo que Pablo, con las personas que él trabajaba, porque él trabajaba con un grupo también de misioneros, y ve a alguien que de una u otra manera, en el primer paso que da y ve la dificultad, ya retrocede. Para él no veía en este joven, ¿no?, que no iba a aguantar el bache, los primeros baches, por así decirlo. Sí, pero nos damos cuenta como Pablo mismo más adelante dice, ¿verdad?, que el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros. Me imagino que ya reflexionó, ¿no? Se dio cuenta de que aquel joven que al principio desechó,
pero tuvo tal vez otra forma, ¿no?, de llegar a ser un misionero, porque en la lección nos dice lo siguiente, ¿no? Bernabé no estuvo de acuerdo, ¿no?, con Pablo. Él veía potencial en Marcos y no quería dejar atrás al joven. Y muchas veces en nuestras iglesias, incluso en nuestros hogares, ¿no?, no les damos responsabilidades a quienes, a nuestros hijos. ¿Por qué razón? No, esto es muy pequeño, ¿verdad? Todavía es un joven, no puede tomar una decisión, es inexperto. Pero si nosotros no les enseñamos, no preparamos a nuestros jóvenes, ¿verdad?, ¿qué va a suceder en un futuro? Ellos nunca van a estar preparados. Pueden ellos madurar, pueden tener los años que sea, pero no nunca tuvieron la oportunidad de experimentar. Claro. Así también sucedió con Juan Marcos, ¿no? Bernabé le dio aquella oportunidad a este joven para que él pudiera, ¿no?, darse a conocer en realidad cómo era su espíritu misionero. Y lo que comentabas hace un momento, ¿no?, de que Bernabé era pariente, ¿no?, de Juan Marcos, ¿no? Incluso dice que Bernabé, de Bernabé era un carácter conciliador y misericordioso. Incluso dice su enfoque estaba en restaurar y apoyar a los creyentes, viendo potencial donde otros veían fallas. A lo mejor eso veía Pablo, ¿no? Al momento de que retrocedió en el primer paso, veía, este no me va a servir, pero ¿qué es lo que veía Bernabé? Otra cosa, ¿no? Dos puntos de vista muy diferentes, ¿no? Exactamente, ¿no? Es muy diferente los dos puntos de vista, por eso es bueno cuando pedir criterio de otra persona en este caso, ¿no? No solo tomar una la decisión, sino tal vez pedir el criterio de otra persona. Incluso, como decía hace un momento, ¿no? Bernabé lo conocía, me imagino, de muy pequeño. O sea, sabía cómo era él, entonces era lógico que Pablo lo rechace en primera instancia, ¿no? El primer momento que retrocedió, no me sirve, pero Bernabé, conociéndolo, me imagino que él quiso dar una segunda oportunidad. Así es, ¿no? Y es como dice la lección de ese día, ¿no? La segunda oportunidad es cuando Dios también nos da oportunidades a cada uno de nosotros, ¿no? Como les decía hace un momento, ¿no? A pesar de que fracasemos, de que caigamos, Dios siempre está dispuesto a darnos una nueva oportunidad para nosotros poder levantarnos y seguir adelante en nuestro caminar cristiano. Ahora, quiero cerrar esta parte rápidamente, lo que dice la hermana White, con relación a la restauración de Juan Marcos. Dice, la experiencia cristiana de Marcos se había profundizado. O sea, él no se queda ahí. Ya, él no se queda, digamos, o sea, creo que hasta un desaliento. Me rechazaron, ¿no? Me dejaron a un lado. No lo puede dejar desalentado, ¿no? Y quedar ahí, ¿no? Dice, a medida que estudiaba más atentamente la vida y muerte de Cristo, obtenía más claros conceptos de la misión del Salvador, sus afanes y conflictos. Leyendo las cicatrices de las manos y los pies de Cristo, las señales de su servicio por la humanidad y el extremo que llegaba a la negación para salvar a los extraviados y perdidos, Marcos se constituyó en un seguidor voluntario del Maestro en la senda del sacrificio. O sea, lo que transformó, por así decirlo, era el estudio profundo del Salvador. Así es, ¿no? Es la experiencia que tuvo Juan Marcos con Cristo, ¿no? Una experiencia ya personal. Y es la que tenemos que tener cada uno de nosotros, ¿no? A pesar de que nos digan que no servimos, que no valemos, tenemos nosotros que buscar esa experiencia con nuestro Señor Jesucristo, porque todos, ¿no?, cada uno de nosotros somos importantes para la obra de Cristo aquí en la tierra. Exactamente, ¿no? Yo creo que la única, y que vemos, ¿no?, que hay un fundamento, ¿no?, en este caso tanto la ley, lo que es la palabra de Dios y el testimonio, es que nos dice que Marcos tuvo esa transformación no por nadie, un ser humano, sino el estudio profundo de la vida del Maestro. El único que puede cambiar nuestra vida, tanto la mía como la tuya, Moisés, y todos aquellos que están conectando y nos están viendo en este momento, ¿no? Es algo extraordinario lo que le pasó a Juan Marcos, ¿no? Claro que en su momento no hubo un rechazo, pero vemos la restauración no por hombre, sino por el mismo Señor Jesús, teniendo realmente ese estudio muy profundo, ¿no? Pero, y ahí se convierte un mensajero, ¿no? Sí. ¿Algo que iba a decir, Moisés? Sí, era para invitar a nuestros amigos, ¿no?, que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube para que puedan seguir estos repasos de la lección de escuela sabática, ¿no? Y también tenemos mucho más material, ¿no?, en nuestra página de Redención, que pueden ser vistos y también compartidos por cada uno de ustedes, ¿no? Y no se olviden de darle like, activar la campanita y suscribirse para que puedan también ser nosotros seguidores de nuestro canal Redención. Pero seguidores primero de Cristo. Ahora bien, veamos ahora estos mensajeros, ¿no? Voy a leer el texto de Marcos 1 al 8 que nos dice:
Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimientos para perdón de los pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestres y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo, ¿no? El escritor aquí nos hace una interrogante. ¿Quiénes son los personajes de estos versículos? ¿Qué dicen y qué hacen? Ajá. Mira, aquí nos habla de tres personajes, ¿no? Uh-huh. En primer lugar nos habla de Jesucristo, que está mencionado en el capítulo 1, el versículo 1, ¿no? Porque dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El segundo personaje es el Padre, ¿no? Exactamente. Que también está mencionado. Y el tercer personaje, ¿no? Es también, dice, el predicador o mensajero, que era Juan el Bautista, ¿no? Porque él fue el que dio ese mensaje, ¿no? Él fue el que dijo que viene uno tras de mí, dice, del cual no soy ni siquiera digno de ¿qué? De desatar su correa, sus calzados, ¿verdad? Así es. Fueron los tres personajes que están implícitos, ¿no? En aquellos versículos que acabamos de leer. Ahora, es interesante que la divinidad se conmovió para hacer este plan de salvación, para enviar a su Hijo, ¿no? Y lógicamente que tenía que tener alguien que esté preparando el camino para la llegada de Jesús. Así en este es. caso, como acabas de mencionar, que es Juan el Bautista, ¿no? Dice, Dios le había prometido a Juan darle una señal. ¿Y cuál era esa señal? El momento del bautismo de Jesús. Vemos ahí que creo que el Espíritu Santo baja en forma de paloma, y se escucha la voz del cielo que dice, este mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien tengo complacencia, ¿no? Exactamente, el mensajero de Dios estaba bautizando, y en esto vemos que también la divinidad muy interesada en salvar a cada uno de nosotros en este caso, ¿no? Ahora, hay ciertos pasajes que tienen en común algo, ¿no? Tres textos que creo que vamos a darle lectura rápido. Yo le voy a dar de acá lectura rápido. En Éxodo, para que los que nos están viendo, vamos a buscar en Éxodo 23:20, Isaías 43 y Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. En Isaías 43 dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad las calzadas, en la soledad a nuestro Dios. Y Malaquías 3:1 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel de su pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿no? ¿Y qué tienen en común estos pasajes realmente? Según lo que acabamos de escribir nosotros, ¿no? De leer, perdón. ¿Qué podemos decir que estos tengan en fin algo? Bien, ahí como decías, ¿no? En Éxodo 23, capítulo 23, versículo 20, ¿no? Uh-huh. Ahí dice que habla de un ángel que Dios enviará delante de los israelitas. Y eso también lo vimos, lo sabemos, ¿no? Porque está registrada en la palabra de Dios cuando el ángel de Jehová iba delante del pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto de la esclavitud, ¿no? También nos habla en Isaías 43, describe y dice, Dios haciéndose presente en el desierto con un camino preparado para el pueblo. Y fue así, ¿no? Dios guió al pueblo de Israel por el desierto, a pesar de que no había camino, pero Dios lo encaminó y lo llevó hasta la tierra prometida. Amén. Así también, ¿no? Cuando Cristo estaba por llegar a esta tierra, ¿verdad? Para que pueda predicar el Evangelio, para que ya sea conocido su ministerio, entra aquí el personaje, ¿no? Que es Juan el Bautista, que vino a preparar el camino para el que venía detrás de él, que era Jesús. Y en Malaquías 3:1 dice, se refiere a un mensajero que va delante también del Señor, que prepara su camino, ¿no? O sea, tiene relación con Isaías 43. Dice, los tres pasajes hablan de un viaje.
Y el texto en Isaías tiene muchos vínculos con el ministerio de Juan el Bautista y se enfoca también en el camino del Señor, ¿verdad? Ese es el vínculo, la relación que tienen estos tres textos que acabamos de leer, ¿no? Hablan de Juan el Bautista y se enfocan que estaban preparando el camino para la llegada de Cristo Jesús. Y acabas de mencionar hace un momento, ¿no?, de que en Éxodo, ¿no?, cuando Dios saca al pueblo y Dios lo dirige por el desierto, ¿no? Interesante de que Dios nunca se despegó de su pueblo, ¿no? Durante todo el tiempo lo fue guiando, lo fue cuidando, 40 años. Y es algo interesante que después, yo me imagino, ¿no?, que Dios dice, no, yo no quiero solo llevarlos así, ¿no?, en columna de fuego en la noche, columna de nube en el día. Y más adelante dice, háganme una casa, ¿no?, un tabernáculo para habitar en medio de ellos. Pero después dice más adelante en los evangelios, dice, no, tampoco quiero estar así, yo quiero tocarlos, quiero abrazarlos, ¿no? Y dice que prepara el camino ¿para quién? Para que venga el Mesías, ¿no? O sea, Dios creo que es tan grande y tan misericordioso y tan amoroso de que no solo Él quiso quedarse en el cielo, sino venir acá, tomar la forma humana y venir a rescatar a cada uno de nosotros. Interesante lo que hace nuestro Señor Jesús con relación a la humanidad, ¿no es cierto? Vamos rápidamente avanzando, ¿no? Los tiempos corren, asimismo el tiempo está muy cerca para que venga Jesús, ¿no? Así es. ¿Qué dice Marcos 1, Moisés, del 9 al 13? ¿Qué dice Marcos 1, del 9 al 13? Dice la palabra de Dios. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo, el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ok. Ahora, ¿quiénes están presentes aquí en el bautismo, no? Cuando a veces creo que cuando nos bautizamos, a veces está el padrino, está la madrina, están los padres, ¿no? Para poder estar ahí en esa reunión, me imagino algo importante, ¿no? A lo menos para estos días en los cuales estamos viviendo, ¿no? Para ciertas personas que se bautizan, ¿no? Pero en este bautismo, ¿quiénes están presentes? Como decías antes, ¿no? Está la deidad, ¿no? Se ve ahí y está el Hijo, Jesús, está el Espíritu Santo que descendía como paloma y también se escucha la voz audible, ¿no?, de Dios que decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco, ¿no? Se escucha a las tres personas de la divinidad que están allí. Se señala, dice el escritor, la importancia del bautismo de Jesús y están, como acabas de mencionar, la deidad realmente y declara juntos el inicio del ministerio de Jesús. Y es algo interesante de que antes de que Jesús comience su ministerio, tenía que ser lleno de la presencia del Espíritu Santo. Yo creo que con el bautismo lo vimos aquello, ¿no?, como un inicio. Claro es de que el Señor Jesús cada día pedía ser ungido por el Espíritu Santo. Así es. Para poder salir, ¿no es cierto?, a realizar la obra a la que vino a hacer. Exactamente, ¿no? Eso es lo más importante que podemos rescatar en esta parte de la lección, ¿no?, de que Cristo, antes de realizar su ministerio, fue lleno de la presencia del Espíritu Santo. Incluso también le dijo a los discípulos, ¿no?, antes de que salgan a predicar, quédense en el aposento alto y serán llenos de la presencia del poder de lo alto, ¿no? Así para comenzar con también ese trabajo misionero. Y para ir concluyendo, realmente, como decíamos hace un momento, ¿no?, el comienzo. Todo tiene un comienzo, pero también todo tiene un final, ¿no? Veamos qué dice en Marcos 1, 14 y 15, creo que lo leímos hace un momento, al inicio, y cuáles son las tres partes del Evangelio que Jesús proclama o proclamó. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hay tres partes y dice, ¿no? Así es. El tiempo se ha cumplido. O sea, el plan de Dios es tan exacto que da un inicio y dice, en tal fecha aparece el Señor. Se cumplió la profecía del libro de Daniel, ¿no? De Daniel, correcto, ¿no? Exactamente. Y dice, el reino, la otra parte, el reino de Dios se ha acercado.
La proclamación del reino de Dios está presente y activo en ese momento cuando se presenta al Cordero de Dios, ¿no? Que quita el pecado del mundo. ¿Cuál es el tercero? Se cumple la promesa del pacto, ¿no? Porque ese fue el pacto que le hizo Dios a Abraham, ¿no? Exactamente. Así es. Y el último que dice, arrepentíos y crean en el Evangelio. Ahora, el Evangelio, ¿quién es Cristo, no? Es Cristo, así es. Ese fue un llamado, ¿no? Un llamado para que cada uno de nosotros también seamos discípulos, ¿no? Y Amén. podamos discipular también a las demás personas para que puedan seguir a Cristo Jesús, ¿no? Amén. Entonces vemos aquí en estas tres partes, ¿no? Realmente de este texto que nos hace, ¿no? El tiempo se ha cumplido, lo que acabas de mencionar, la profecía de Daniel, el reino de Dios está cerca, es la promesa del pacto, y también arrepentidos y creer en el Evangelio. Eso es lo que nos hace el llamado, la lección de esta semana. Más allá de lo que hemos visto, es que nosotros busquemos el arrepentimiento y creer en el Evangelio, no creer en un hombre, ¿no? En el Evangelio, que es Cristo, la palabra que está aquí, ¿no? ¿Qué podemos decir de esta semana, Moisés? ¿Qué hemos aprendido esta semana? Bien, yo creo que con el título de la lección, ¿verdad? El comienzo del Evangelio, nos habla, nos lleva, ¿no? A pensar y a meditar que el Evangelio en primer lugar debe comenzar en nuestras vidas, porque fue lo que pasó con Juan Marcos, ¿no? Él al principio tal vez estaba temeroso, miedoso de caminar con Cristo, pero dice después lo que leíste, ¿verdad? Que él tuvo un encuentro personal con Cristo y entonces estuvo preparado para salir y predicar, y fue que acompañó a Bernabé para hacer el viaje misionero hasta Chipre, como decía la palabra de Dios. Así que también tenemos que prepararnos cada uno de nosotros, ¿no? Tener ese comienzo en nuestras vidas con Cristo Jesús para nosotros poder también salir y predicar el Evangelio a las personas que aún no conocen de Dios. Amén. Yo creo que lo he dicho todo, ¿no? Pero bien, hemos aprendido grandes lecciones en la cual hay un comienzo, puede ser también un comienzo para tu vida, que el Señor te esté llamando, porque el Señor quiere obreros para su viña. Porque la mía es mucha, los obreros son pocos, dice. El Señor está llamando a cada uno de nosotros. Quiere que cada uno de nosotros tengamos un comienzo, pero no solo, lo tenemos con el Señor Jesús, y Él lo recalcó también antes de salir a su ministerio, tuvo que ser lleno de la presencia del Espíritu. Y así también Él no nos va a dejar solo. Por eso el llamado no es solo para los que estamos acá, sino para aquellos que también nos están viendo en este momento, que el Señor quiere comenzar la predicación en estos días, en estos últimos días que estamos viviendo, comenzarlo con cada uno de los que estamos aquí y también con el que está viéndonos en este momento. El Señor te está llamando tanto a mí y a ti y a todos los que estamos aquí. Creo que vamos a hacer una última oración para poder terminar. Moisés, por favor, nos despides en oración y también invitándolo para la próxima lección de la escuela sabática, que ya lo vamos a dar el título después de la oración. Moisés, sí. Ayúdanos, por favor. Oramos. Cariñoso Dios y Padre eterno que moras en las alturas de los cielos, estamos agradecidos porque a través de esta lección, Dios bendito, hemos aprendido, Dios, que hay un comienzo para cada una de nuestras vidas y que a pesar de los fracasos que tengamos, querido Señor, tú nos das nuevas oportunidades para nosotros también poder ser mensajeros de tu palabra aquí en esta tierra. Utilízanos, Padre Santo, para poder predicar, para poder llevar el mensaje a las personas que aún no te conocen. Derrama bendiciones en nuestras vidas y cuida también a cada una de las personas que nos están viendo a través de las pantallas. Bendice sus hogares, bendice sus vidas y sus familias. Estos favores te los pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Amén. Padre Santo. Amén. Amén. ¿Y cuál es la lección para la siguiente? Así es, la lección número 2, ¿no? Lleva por título Un día en el ministerio de Jesús. Están cordialmente invitados para el repaso de la próxima lección de Escuela Sabática. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima lección.